Buenos días, profesor. Mi nombre es María Villamona, curso el cuarto año, sección B. A continuación le voy a hablar sobre el sistema tributario. Como primero les voy a comentar un poco sobre la historia de los impuestos en Venezuela, lo cual tiene una clasificación que se divide en 5 etapas. La primera etapa se da en la época colonial hasta el año 1830. Se inició con la presidencia del general José Antonio Páez. Donde se trataba en gran parte de la recaudación de los tributos. El tributo tiene como sentido que todas las personas contribuyan a las necesidades comunes, como la salud, la educación, que puede ser en menor o mayor medida, todo dependiendo de cada país. Los tributos se dividen en tres, como primero en tasas, en contribuciones e impuestos. Las tasas son aquellas en las que pagamos un tributo y ese tributo genera una contraprestación. Podemos decir que se genera algo a cambio que voy a recibir por parte del Estado o de la administración pública como un servicio, el cual no tiene un monto fijo. Como por ejemplo tenemos el servicio del aseo urbano. Se paga un tributo pero recibimos una contraprestación. ¿Cómo lo es que nos recoja el aseo? Tenemos las contribuciones, que son tributos que nosotros pagamos, pero son a favor del Estado, como por ejemplo los gastos públicos, la realización de obras, entre otros. Podemos decir que cuando una persona coloca un dinero es para un fin específico, pero algunas veces no solo hay un contribuyente, sino varios contribuyentes. Como por ejemplo los parafiscales, que es cuando una persona trabaja y debe pagar el seguro de paro forzoso o debe cancelar lo que le corresponde al seguro obligatorio. Como por ejemplo una mujer que va a dar a luz y no puede ir a trabajar, nace esa posibilidad de que la persona tenga esos días libres y que sea entonces la institución la que cubra una parte o la totalidad del salario. Estas contribuciones se pueden dar por el patrono o por el trabajador. El impuesto es aquello que estamos obligados a pagar, pero de una u otra manera no vamos a recibir una contraprestación de manera directa. Y esto es lo que nos diferencia de los demás tributos. Como por ejemplo, el impuesto sobre la renta yo lo pago, pero no voy a obtener nada a cambio. Y esto se va a asociar con la utilidad o la pérdida. Lo que sí es que tenemos un derecho de organización en el Estado, como lo es el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, que en sí se deben garantizar el Estado. Entonces, el que tenga más, pues paga un poco más. Otro ejemplo es el IVA, que este va dependiendo de los ingresos que tengamos, dependiendo de los gastos generados. Asimismo, en esta primera etapa existieron lo que fueron los poderes principales, los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, el poder moral y el poder electoral. Para esta primera etapa existieron diferentes tipos de impuestos que hoy en día algunos siguen vigentes y otros no, ya que a medida del tiempo tuvieron grandes cambios. Tenemos lo que es el impuesto de el almojarifazgo. El almojarifazgo era un derecho que tenían que pagar los comerciantes por las mercancías o productos que salían de los puertos venezolanos. Lo primero que existió fue el comercio marítimo. Este se creó una alícuota que era del 2,5% al 5% del valor de la mercancía que entraba y salía de Venezuela. Un ejemplo hoy día sería las ferias y los mercados. Otro impuesto sería la tafia. La tafia era un impuesto que tenía que pagar los productos de aguardientes o la distribución de ellos. Hoy día podemos decir que el impuesto de licores, el cual se paga por anticipado, y lo conocemos como agentes de percepción, son los que reciben o comercializan los licores y tabacos. Esto quiere decir que reciben por anticipado. Como por ejemplo al momento de ir a comprar un licor, en la factura nos aparece la letra E. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos exentos al IVA.
pero ese impuesto los pagan los que comercializan esos licores, los pagan por adelantado, pero eso no quiere decir que nosotros no paguemos IVA, que no lo tenemos que cancelar, solo que esto ya viene incluido en el monto del licor, no nos va a aparecer, es reflejado en la factura, pero esto ya viene incluido en el monto del licor. También tenemos lo que es el impuesto de estancos. Este impuesto era el derecho que tenía el rey para vender la sal y el tabaco, otros productos por medio de sus funcionarios. Y además todas las ganancias eran para él, el único que recibía todas esas ganancias. Aquí más nadie la podía recibir, sino solamente el rey. Un ejemplo hoy en día es el monopolio del petróleo, que está reservado a la explotación del Estado. También tenemos lo que es el oro, que aparte del monopolio petrolero está lo de la explotación de oro. Todos esos impuestos, algunos están vigentes y otros no están vigentes. También tenemos lo que es la medianata, que se puede comparar con el impuesto sobre la renta, y se trata que los funcionarios públicos paguen una parte de sus sueldos, que paguen una parte de ese impuesto. También tenemos lo que es el impuesto de alcabalas, que es donde los comerciantes debían pagar por las mercancías o productos que se vendían dentro del territorio de Venezuela. De esta manera existieron más impuestos como la armada y la avería, que era el pago que debía hacer los comerciantes exportadores. Los exportadores e importadores del mantenimiento de esos lugares. Y también tenemos lo que es la segunda etapa, que se da algunas modificaciones. Algunos impuestos siguen vigentes y siguen permaneciendo, como hay otros no. Hay unos que se eliminan y otros no. Esto se inicia en 1830, que era la época de independencia, con la actividad agropecuaria. Se crea lo que es la ley de impuesto de licores, que era lo que conocíamos como la tafia, los impuestos aduaneros y los impuestos sobre salinas. También se crea lo que es la ley orgánica de la renta de licores, que era lo que conocíamos como la tafia, que en un momento lo acabé de explicar. Fue promulgada el 1 de julio de 1915. También tenemos el impuesto sobre sucesiones y herencias, el impuesto de registros públicos, que es donde varios van a registrar y vender transacciones de bienes muebles y de bienes inmuebles, y los vamos a registrar dependiendo del bien que sea. Ya sea en una notaría o ya sea en un registro. También tenemos lo que es el impuesto de estampillas, que lo podemos utilizar cuando hacemos un registro. Y tenemos también el impuesto de minas. En la tercera etapa fue promulgada la primera ley del impuesto sobre la renta el 1 de enero de 1943 bajo la presidencia de Isaías Sangarita. Esta inicia en 1917, lo que trajo grandes eventos históricos durante todo este tiempo. En esta etapa empieza lo que es el enfoque mayor del impuesto sobre la renta. Este se dio una estabilidad política en el país en la dictadura gomecista, con la cantidad de obras que se dieron a través de ese proceso petrolero. Se dio el tributo de royalty, que estaba en 4,5% sobre la producción petrolera, y aumentó en un 16% en el año 1940 hasta 1976, cuando se produce la nacionalización del petróleo. La cuarta etapa constituye una etapa muy importante para nuestra vida fiscal. Es donde empieza a perfeccionarse. Fue de 1943 a 1993 que en esta se originó una de las constituciones que más se mantuvo. Esta constitución estableció las bases del funcionamiento del Estado. Los 5 poderes, como lo fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral. Tenemos también lo que es la quinta etapa. La quinta etapa se inició en 1994. En esta se vio la necesidad de una creación de una institución que generara una organización por parte del Ejecutivo para manejar los tributos, y se crea lo que es el CENIAT. Esta fue creada por el decreto número 130 de la Presidencia de la República en 1994. Fue publicado en Gaceta Oficial el 16 de agosto
Y también teníamos otros impuestos como lo era el IVA, la ley de hidrocarburos, ley de sucesiones y donadores, la ley de alcohol, entre otros. Los impuestos también se podían clasificar en impuestos directos o indirectos. Los directos son los que gravan directamente mi rentabilidad del impuesto sobre la renta, y los indirectos son el IVA, que grava las compras y los gastos. También tenemos lo que es el hecho imponible. Esto da origen al tributo. Tenemos una unidad tributaria. Una unidad tributaria es la medida que se encarga de actualizar los montos que se encuentran en las distintas leyes tributarias, y los montos se actualizan dependiendo de la infracción que tengamos. Aquí en Venezuela no se han actualizado las unidades tributarias, y por eso es que se ha distorsionado tanto estos principios. Ya que no actualizan esa unidad, todo se distorsiona. Tenemos lo que es la pirámide de Kelsen. Bueno, esta lleva las jerarquías de las normas, como lo es la Constitución de la República, que establece cuáles son los tributos y cómo funcionan. En la primera etapa de la pirámide tenemos lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sigue el Código Orgánico Tributario, que es donde está el impuesto sobre la renta y las leyes. Y por último, las leyes relacionadas a tributos sobre reglamentos para la aplicación de la ley. A continuación les voy a explicar un poco sobre los principios constitucionales de la administración. Como primero tenemos el principio de legalidad, que en este no se puede cobrar tributos que no estén establecidos en la ley, ni excepciones ni exoneraciones que no estén en la ley. Tenemos el principio de generalidad. Este nos dice que toda persona tiene el deber de coayudar a los gastos públicos. También tenemos el principio de capacidad económica o constitucional. Este nos dice que el Estado va a procurar la justa distribución de las cargas y pagan los impuestos de acuerdo a sus principios o de acuerdo a su capacidad económica. También tenemos el principio de progresividad. Este se aplica de manera progresiva como el impuesto sobre la renta. El principio de igualdad es donde todas personas son iguales ante la ley, no puede haber discriminaciones. Esto es referente al tema tributario. El principio de justicia y de equidad, este nos habla sobre la distribución de la carga pública, que va de la mano con el principio de progresividad. Y por último tenemos el principio de confiscatoriedad, que se va a ver lesionado con el aumento del tributo. El CENIA, ¿qué es el CENIA? El CENIA es un ente tributario que es una superintendencia y tiene dos intendencias, que son las aduaneras y las tributarias. Las aduaneras son los tributos aduanales marítimos y aéreos, y las tributarias, que son los tributos internos. Estas dependen del Ministerio de Finanzas con autonomía funcional. Este fue publicado el 16 de agosto en la Gaceta Oficial por el presidente Rafael Caldera. Su objetivo era recaudar todos los tributos. También tenemos lo que es el impuesto sobre la renta. Este se encuentra en Venezuela en 1942 sobre el mandato de Isaías. Se ha visto distorsionado debido a que la unidad tributaria no se ha actualizado. A todas las personas se les está cobrando hoy en día el 34% del impuesto sobre la renta. También tenemos lo que es el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor agregado, que se paga el 16% sobre las compras. También tenemos lo que es el IGTS, que es el impuesto de débito bancario. Asimismo, tenemos lo que son los tipos de contribuyentes. Tenemos contribuyentes formales. Los contribuyentes formales son los que no llevan IVA en sus productos. Tenemos los contribuyentes ordinarios, que son los que llevan IVA en sus productos. Los contribuyentes especiales, estos van dependiendo o son designados por el CENIA, y estos pueden ser contribuyentes normales, formales u ordinarios. Tenemos los agentes de retención designados por la ley como ayudantes del CENIA, y los agentes de percepción, que son los que pagan el IVA por anticipado, que fue el ejemplo que les di de la renta de licores. La ley de impuestos sobre la renta se ven en los distintos artículos de la ley. Eso se creó cuando estaba el presidente Medina Angarita, promulgada en 1943, el 1 de enero.
Esta es la reforma vigente del 30 de diciembre del 2015. Se graban sus sueldos y rentas. También se habla de los tratados para evitar el doble o la doble tributación, para no aplicar dos veces el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se trae mercancía se exporta de otro país para no cobrar doble impuesto. De esta manera tenemos lo que son las excepciones. Este se da en el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y estos nos dice cuáles están exentos del impuesto según el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice que nos dice que las personas de carácter público como el Banco de Venezuela, el banco y más instituciones públicas, los agentes y las personas extranjeras, las asistentes benéficos, que son los que no cancelan, pero deben hacer una carta donde nos diga, una carta para que entreguen al principio del proceso. También los pensionados y jubilados, los donatarios, los herederos, que estos van a la ley de sucesiones, los estudiantes becados, los asegurados, todo el Banco Central, las utilidades que se generan en la bolsa de valores, los enriquecimientos, entre otras más excepciones que se encuentran en este artículo. Muchas gracias, profesor. Esta es toda mi explicación. Espero le guste. Gracias.